Llegamos y vimos los autobuses que estaban totalmente destrozados a balazos, a la altura de las ventanillas, a la altura del parabrisas, abajo, las llantas ponchadas, sangre dentro de los autobuses, sangre así coagulada pues, o sea, no era sangre así de una gotita, era sangre en cantidades. De repente, de la parte de la carretera proveniente de Telolóapan y de todo ese lugar hacia Iguala, estaba una parte oscura. Cuando vimos cuando escuchamos pues el tableteo de los disparos nuevamente. Aproveché un rato en el cual supuse que estaban cambiando de parque o los cargadores de sus armas, y es cuando ya brinqué hacia la calle Álvarez, que va rumbo al centro, donde estaban corriendo mis demás compañeros. Cuando llegamos como a 2-3 cuadras, el ejército también ya andaba patrullando ahora sí la ciudad, ahí, no la ciudad, el lugar. Nos decían cállense, ustedes se lo buscaron, querían ponerse con hombrecitos, pues ahora éntrenle y aguántense. Este es parte del testimonio de Omar García, uno de los sobrevivientes de los hechos registrados en Iguala, México, entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en lo que constituye uno de los episodios más oscuros de la crisis de desaparecidos y de violación de derechos humanos en el país azteca. Quédate hasta el final de este video para que conozcas los detalles de esta historia que se mantiene como una herida abierta en el corazón de la sociedad mexicana que aún clama por justicia y verdad. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. Caso Ayotzinapa. Ayotzinapa es una localidad situada en el municipio Tixtla, estado de Guerrero, México. Allí se encuentra la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, uno de los centros educativos creados para ofrecer a los jóvenes de las comunidades campesinas y de los sectores menos favorecidos del país la oportunidad de formarse como maestros, de donde se deriva que a sus estudiantes se les conozca como normalistas. Las escuelas normales surgieron en 1910, en tiempos de la Revolución Mexicana, cuando el país era todavía una sociedad fundamentalmente campesina. En su mejor época, hubo más de 60 centros rurales en funcionamiento, pero para la segunda década del siglo XXI apenas quedaban 16. Desde su nacimiento, hace más de un siglo, su actividad ha estado asociada a las luchas reivindicativas de carácter social. La Raúl Isidro Burgos, en particular, se ha mantenido fiel a esa tradición combativa que ha llevado a docentes, sindicatos y alumnos a protagonizar numerosas protestas y a enfrentarse a los gobiernos de turno en defensa de sus derechos y contra aquellas políticas que consideran contrarias a los principios de igualdad y justicia que se promueven en esa casa de estudios. Para los lugareños era frecuente ver a los estudiantes haciendo bloqueos de calle,
tomando unidades de transporte público o agrupados en los peajes de las carreteras con los rostros cubiertos y alcancías en mano, pidiendo donativos a los conductores para financiar estas actividades, bien sea para movilizarse o adquirir alimentos. Por lo general, estas acciones eran apoyadas por los pobladores de Ayotzinapa, pues muchos de ellos tenían a sus hijos o a algún familiar estudiando en la Normal y consideraban justas sus demandas. Además, los alumnos de la Raúl Isidro Burgos se suman a las manifestaciones que organizan las escuelas normales del país para honrar y pedir justicia para sus compañeros caídos o desaparecidos en actividades de lucha estudiantil a lo largo de la historia de esas instituciones. Uno de los hechos que cada año convocaba a los normalistas de Ayotzinapa era la conmemoración de la llamada Masacre de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México. Fue así como en septiembre de 2014, mientras se preparaban para movilizarse hacia la capital azteca y participar en las manifestaciones previstas ese año con motivo del 46 aniversario de aquellos hechos, los estudiantes de Ayotzinapa terminaron sin proponérselo en el medio de un evento en el que confluyeron represión policial y militar y corrupción política con actores del crimen organizado presentes en Guerrero. Este acontecimiento conmocionó a los mexicanos y acaparó la atención de la comunidad internacional. Y pese a que con el tiempo se han derrumbado narrativas y surgido algunos visos de justicia, aún los pobladores luchan por conocer la verdad detrás de una de las noches más dramáticas de la historia contemporánea de México. En casi una década se han tejido diversas versiones sobre los hechos, pero la mayoría coincide en que lo que se conoce como el caso Ayotzinapa comenzó a fraguarse días antes de aquel aciago viernes 26 de septiembre de 2014. Esa semana, los estudiantes decidieron capturar algunos autobuses para acudir a las marchas que tendrían lugar el 2 de octubre en la capital, con motivo del mencionado aniversario luctuoso. El jueves 25 y el viernes 26 se dirigieron a Chilpancingo en dos autobuses de los que se habían apoderado previamente e intentaron apropiarse de otro más, pero la policía local los detuvo sin incurrir en arrestos ni confiscar las unidades. No obstante, se cree que estos eventos encendieron las alarmas sobre los planes de los jóvenes. La tarde de ese viernes, decenas de estudiantes, la mayoría con edades comprendidas entre los 17 y 25 años, se organizaron en grupos, cada uno con tareas específicas. Al parecer, alrededor de las 5, entraron a Iguala y llegaron a la central camionera de esa ciudad con la intención de tomar otras unidades de transporte público. Es necesario acotar que en México coloquialmente se llama camiones a los autobuses. Los normalistas lograron hacerse con 3 colectivos, 2 de la línea Estrella de Oro y 1 de la Costa Line, lo que sumaron un total de 5 vehículos que fueron abordados por cerca de un centenar de jóvenes. Una vez repartidos los jóvenes entre los autobuses, los estudiantes salieron en caravana hacia el norte de Iguala para tomar camino a Ayotzinapa. Debido al denso tráfico de la hora, 3 de las unidades estaban casi una detrás de la otra, pero el cuarto y el quinto bus, que fueron los últimos en salir de la central camionera, tomaron la ruta del sur porque estaba más despejada, pero con algo de distancia entre ambos. Versiones iniciales indican que la caravana iba a pasar cerca del lugar donde esa noche se llevaría a cabo una fiesta para celebrar los supuestos logros del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, organismo presidido por María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde
José Luis Abarco Velázquez. Según registros judiciales posteriores, la pareja mantenía vínculos con grupos criminales que operaban en la región, entre ellos Guerreros Unidos de Iguala. Al parecer, se giró la orden de impedir que los estudiantes sabotearan el acto oficial y fue así como la policía local, que ya había sido alertada desde la sede de la central camionera acerca de la toma de los autobuses, inició la persecución de los estudiantes. El primer encontronazo de los muchachos con las fuerzas del orden público ocurrió a eso de las 9:30 p.m., cuando los autobuses que iban hacia el norte llegaron al periférico, la avenida que bordea la ciudad, donde fueron interceptados por agentes de la Policía Municipal de Iguala. De acuerdo con testimonios, los uniformados obstaculizaron el paso con una camioneta para impedir el paso de los buses. En ese momento, estudiantes de las unidades que estaban al frente se bajaron para tratar de mover el vehículo policial de la carretera y seguir entonces avanzando. Los ánimos se caldearon y un grupo comenzó a forcejear con los oficiales, quienes accionaron sus armas de fuego contra ellos. En la escaramuza resultó gravemente herido el estudiante Aldo Gutiérrez Solano, quien quedó en estado de coma, mientras que su compañero Daniel Solís Gallardo falleció en el lugar. El pánico se apoderó de los jóvenes, quienes de inmediato corrieron para protegerse de las balas y tratar de salvar sus vidas. Algunos se refugiaron en el espacio que quedaba entre los autobuses retenidos, mientras que otros escaparon como pudieron por los alrededores. Cuando cesó el fuego, los policías pusieron bajo arresto a los que no lograron huir. Eran alrededor de 20. La mayoría de los detenidos provenían del último autobús de la caravana, que aún seguían en sus asientos sin saber cómo reaccionar. Durante el ataque, los que tenían teléfonos celulares se comunicaron con sus compañeros que se habían quedado en Ayotzinapa para informarles lo que estaba ocurriendo. Al enterarse de lo ocurrido, alumnos y profesores de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos partieron en varias camionetas para recorrer la carretera que separa a ambas localidades y socorrer a los estudiantes atacados en Iguala. Entretanto, el primero de los dos autobuses que tomó la ruta del sur logró llegar a las afueras de Iguala, pero cuando pasaron frente al Palacio de Justicia, fueron detenidos por policías municipales que rompieron los vidrios de la unidad y lanzaron bombas lacrimógenas para forzar a los jóvenes a abandonar el colectivo. Allí quedó retenido un grupo de entre 12 y 15 estudiantes más, según reportes. Los jóvenes que iban en el segundo vehículo, que se había quedado rezagado en la ruta del sur, recibieron el aviso de lo ocurrido y dieron vuelta para auxiliar a sus compañeros. Sin embargo, la unidad quedó atrapada en el tráfico, lo que fue aprovechado por oficiales de la Policía Federal para interceptarlos. Aunque los encañonaron y los bajaron de la unidad, no se produjo ningún enfrentamiento y los chicos se dispersaron por sus propios medios. En ese momento, el autobús fue recuperado sin mayores incidentes. Lastimosamente, la balacera inicial y el segundo ataque solo fueron el preámbulo de lo que estaba por venir. Aquellos jóvenes jamás imaginaron que su espíritu de lucha los pondría directamente en el terreno enemigo y que pronto se encontrarían de frente con el peor rostro de la violencia. Era un combate desigual del que difícilmente saldrían bien librados. Alrededor de las 11 de la noche, arribó a la zona la segunda caravana que salió de Ayotzinapa. En el camino, se encontraron con algunos de los que lograron escapar del primer ataque, entre ellos los que iban en el autobús que milagrosamente fueron liberados por la Policía Federal. Pero era muy pronto para sentirse fuera de peligro. Los muchachos y los profesores que los acompañaban se reunieron con los que lograron escapar y ofrecieron una rueda de prensa improvisada a medios locales. Según algunas reseñas,
ellos lograron reunir algunas evidencias del ataque. Cerca de la medianoche, seguían en la zona cuando de la nada llegó un grupo armado que, según testigos, comenzó a disparar contra la multitud. En esta segunda refriega, perdieron la vida los estudiantes Julio César Mondragón y Julio César Ramírez Navas. Los sobrevivientes lograron huir entre las casas de la zona y los matorrales cercanos. Se presume que, además de los estudiantes que se llevaron de los autobuses, la policía y presuntos aliados de grupos criminales se llevaron a algunos de los estudiantes que estaban dispersos por los barrios de los alrededores de Iguala. Teníamos miedo y rabia a la vez, porque no podíamos ni hablar, no podíamos recibir llamadas. Si alguien nos llamaba, un militar se ponía ahí a escuchar primero. Nos iba diciendo lo que teníamos que decir, o sea, básicamente como que encubriéndose, pues, o sea, decían, sí pueden recibir llamadas para que no se den cuenta que los tenemos, pero no digas que te tienen los militares, tú di que estás bien. Algo así le decían a los compañeros que estaban recibiendo llamadas. Pero aquella pesadilla estaba lejos de terminar, y esta vez le tocó el turno a personas que no tenían nada que ver con los trágicos hechos que se desarrollaban en Iguala desde esa tarde. Mientras los normalistas eran atacados por desconocidos, por la autopista se desplazaba un autobús en el que viajaban integrantes del equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo. Se desconoce si los confundieron con los normalistas, pero lo cierto es que agentes de la policía arremetieron contra la unidad y en ese hecho perecieron el deportista David José García, de 15 años, una mujer identificada como Blanca Montiel Sánchez, quien iba de pasajera en un taxi que pasaba por el lugar, y Víctor Manuel Lugo Ortiz, conductor del bus que llevaba a los jugadores de regreso a su ciudad después de disputar un encuentro amistoso en Iguala. Además, el director técnico del equipo resultó gravemente herido. Al principio se habló de más de 57 personas desaparecidas, pero poco a poco fueron apareciendo algunos hasta que se redujo la cifra final a 43 normalistas que no regresaron nunca a sus hogares. Según informes posteriores, el ataque se prolongó por al menos 5 horas y ocurrió en 9 puntos y momentos diferentes. El saldo final documentado por fuentes independientes fue de 180 víctimas directas, incluidos 6 fallecidos, entre ellos el futbolista menor de edad y un estudiante cuyo cuerpo fue hallado al día siguiente con signos evidentes de tortura, así como 40 heridos, 80 personas que sufrieron persecución entre maestros, alumnos, civiles y choferes de autobuses, a los que se suman los más de 700 familiares de los 43 estudiantes cuyo paradero ha sido un misterio desde ese momento. Con una tragedia de esa magnitud, con múltiples víctimas y elementos que indicaban la presunta participación de las fuerzas policiales de al menos 4 municipios, integrantes del ejército, la armada e incluso miembros de la banda delictiva Guerreros Unidos, la indignación se apoderó de las familias de las víctimas y de todo México. Las escenas desgarradoras de duelo de quienes perdieron a un ser querido esa noche y de los padres que buscaban a sus hijos y exigían conocer la verdad detrás de su desaparición, dieron paso a enardecidas protestas de habitantes de Ayotzinapa y de la comunidad estudiantil de su escuela normalista. Vigilias, concentraciones y marchas se multiplicaron por Guerrero y el resto del país. Entre tanto, las autoridades nacionales que tenían en sus manos la investigación monopolizaron la información que recibían las decenas de corresponsales de medios nacionales e internacionales que llegaron a la región para cubrir los eventos. La versión oficial de los hechos del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto contrastaba fuertemente
con las opiniones de los familiares de los jóvenes desaparecidos, a quienes los medios comenzaron a llamar los 43, así como de las víctimas mortales y de los numerosos heridos que dejó este turbio episodio de violencia. El 29 de septiembre se supo que 22 policías municipales de Iguala fueron trasladados a un penal en Acapulco, señalados como presuntos responsables de los 6 decesos que se produjeron en el marco de este caso. Al día siguiente, medios mexicanos reseñaron declaraciones del Procurador General de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, confirmando la versión de que los policías municipales accionaron las armas en contra de los estudiantes y también contra un autobús en el que se trasladaba el equipo de fútbol Los Avispones de Chilpancingo. La narrativa oficial apuntaba a que los estudiantes no habían acudido a Iguala por los autobuses, sino que su propósito era boicotear el acto de la primera dama de la localidad y presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda. Desde los primeros días de octubre de 2014, Tomás Cerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía Federal, lideró las pesquisas en coordinación directa con su jefe, el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram. El 4 de octubre, trascendió que policías federales y de Guerrero hallaron 6 fosas clandestinas en Iguala. En ellas había un número indeterminado de cadáveres que en un principio se pensó que podían pertenecer a los estudiantes desaparecidos, pero para confirmarlo habría que esperar los resultados de los exámenes forenses. Ese mismo día arribó a Guerrero el equipo argentino de antropología forense EAAF para realizar peritajes a pedido de los familiares de los normalistas desaparecidos. El equipo lo integraron 30 expertos de Argentina, Canadá, Colombia, Estados Unidos, España, Francia, Uruguay y México, especializados en antropología forense, medicina forense, arqueología forense y criminalística, en fuego, genética forense, botánica y entomología forense. Un día después, el 5 de octubre, 2 delincuentes detenidos afirmaron que, junto con policías de Iguala, le cegaron la vida a 17 de los 43 estudiantes. Según las declaraciones, Francisco Salgado, director de Seguridad Pública de la localidad, ordenó la detención de los jóvenes, mientras que uno de los presuntos líderes del grupo Guerreros Unidos habría sido quien dio la orden de eliminarlos. El 6 de octubre, un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, vinculó al alcalde Luis Abarca y a su esposa con la delincuencia organizada en Iguala. Las detenciones continuaron y para el 14 de octubre, luego de que la Procuraduría informara del arresto de 14 policías de Cocula, localidad vecina a Iguala, ya eran casi 50 las personas aprehendidas en relación con el caso. Estos agentes fueron señalados de participar en la detención, traslado y entrega de los 43 normalistas a grupos criminales. Por esos días, el procurador Murillo anunció que las pruebas forenses descartaron que los restos hallados en 6 fosas clandestinas localizadas en Iguala pertenecieran a los estudiantes desaparecidos. El 17 de octubre se informó que Sidronio Casarrubias Salgado, presunto jefe de Guerreros Unidos, fue detenido por la policía. Días después, la Fiscalía imputó al exalcalde de Iguala y a su esposa, así como al director de Seguridad Pública de la localidad, Felipe Flores, por la desaparición de los normalistas. Murillo convocó una conferencia de prensa en donde planteó la versión según la cual los policías de Iguala y Cocula, en complicidad con miembros de Guerreros Unidos, habían atacado a los estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre.
Según este relato, los agentes se los habían llevado de los autobuses y los entregaron a los criminales, quienes creían que los jóvenes eran integrantes de la banda rival, los Rojos. Los delincuentes supuestamente les quitaron la vida antes de incinerarlos en un basurero y arrojar luego los restos en el cercano río San Juan. Murillo, acompañado por Cerón, sustentó su relato en las declaraciones de presuntos integrantes de Guerreros Unidos detenidos semanas antes. De igual modo, sostuvo que buzos de la Armada habían encontrado en el río bolsas de plástico con restos óseos humanos, con lo que se daba por sentado el relato de los sicarios como presuntos responsables de las desapariciones. Con esta declaración, la Procuraduría pretendió convencer a la opinión pública de que había resuelto el caso en tiempo récord, pero la realidad fue que la información generó más dudas que certezas. A partir de allí, el debate se centró en la hoguera donde presuntamente calcinaron los cuerpos de los estudiantes, pues muchos se preguntaban si el basurero reunía las condiciones para quemar a 43 personas y reducir sus cuerpos a cenizas. En enero de 2015, Murillo dio otra rueda de prensa donde dio prácticamente como un hecho que integrantes del grupo Guerreros Unidos, grupo supuestamente vinculado con el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, fueron los que se llevaron a los 43 estudiantes en contra de su voluntad. Les quitaron la vida, los incineraron y lanzaron los restos óseos al río. En un punto de la rueda de prensa, el procurador se negó a seguir respondiendo preguntas, alegando que estaba cansado, lo que provocó indignación entre los familiares y amigos de las víctimas presentes en el acto. Murillo dio por concluida la conferencia y antes de salir intempestivamente del lugar, dijo que esa era la verdad histórica. De allí el nombre que se le dio a esa versión. Los primeros en poner en duda esa explicación de los hechos fueron los padres de los chicos, quienes comenzaron a cuestionar las investigaciones y las versiones ofrecidas por los altos funcionarios del gobierno y junto con sus compañeros de sus hijos, activistas y organizaciones civiles, continuaron exigiendo la verdad. Aunque la presencia del equipo de investigadores independientes de Argentina les dio esperanzas de que se lograría un avance, el tiempo pasaba inexorablemente sin que surgiera nada que condujera a esclarecer los hechos y a encontrar a los estudiantes. Aunque una de las consignas recurrentes en las manifestaciones era «Vivos se los llevaron, vivos los queremos», en ese momento, ya en el ánimo de todos, se había instalado la idea de que no volverían a ver con vida a los 43 jóvenes. No obstante, la abrumadora realidad había comenzado a revelarse y la llamada verdad histórica empezó a derrumbarse. Su principal artífice, el procurador Murillo, quien era ficha del partido gobernante, el PRI, Partido Revolucionario Institucional, finalmente cedió ante la presión de la opinión pública y dimitió en agosto de 2015. Un mes después, la bancada contraria en la Cámara de Diputados, el PRD, Partido de la Revolución Democrática, intentó iniciar un juicio político contra él que no prosperó. Pero para ese entonces, ya la mayoría de los mexicanos creía que la versión oficial de los hechos fue fabricada por Murillo y su mano derecha, Tomás Cerón. En febrero de 2016, el equipo argentino de antropología forense anunció que, basado en el análisis de muestras recolectadas en el vertedero de Cocula, no encontró ni evidencias científicas ni biológicas que indicaran que los estudiantes fueron incinerados en ese lugar. A raíz de este informe, el gobierno mexicano, que en principio aprobó su presencia en el país, empezó a cuestionar sus actuaciones. Fue en ese año cuando el equipo anunció su primera retirada de México
debido a las acciones del gobierno de Peña Nieto para entorpecer su trabajo. Pero no todo estaba perdido. Desde las primeras etapas de la investigación, también se encontraba en el país el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para investigar, documentar el caso y dar asistencia técnica a las organizaciones civiles mexicanas de derechos humanos que habían hecho seguimiento a las denuncias de los familiares. Sucesivos informes del GIEI sostenía que científicamente no había forma de que el basurero hubiera albergado una hoguera para quemar a 43 personas. Además, el equipo de la CIDH señaló que los muchachos se habían movido en 5 autobuses, cosa que hasta mediados de 2015 se desconocía, pues solo se sabía de la existencia de uno de los 2 autobuses que tomaron la Ruta del Sur, el que la Policía Federal desalojó frente al Palacio de Justicia. En uno de sus informes, la comisión asomó la posibilidad de que en esa unidad estuviera escondido algún cargamento de droga y que eso haya sido el detonante de la tragedia que enlutó a los mexicanos. Además, el GIEI había advertido que varios de los policías e integrantes de Guerreros Unidos detenidos habrían sido sometidos a tratos crueles para que confesaran su presunta participación en los hechos y respaldar con ello la construcción de la versión oficial de los hechos presentada por la Procuraduría. En definitiva, el trabajo de expertos de la CIDH y del equipo forense argentino fue clave para desentrañar parte de lo ocurrido en Iguala y desmontar la narrativa promovida por altos funcionarios del gobierno. Pero sus descubrimientos fueron solo la punta del iceberg, ya que bajo la superficie aún quedaban muchos detalles ocultos que quizás nunca saldrían a la luz a pesar de los esfuerzos de los investigadores independientes. En un segundo informe publicado en 2016, el GIEI señaló que en las primeras semanas de la investigación, a finales de 2014, Tomás Cerón habría orquestado la colocación de los restos humanos en el río San Juan con la finalidad de darle credibilidad al escenario montado por las autoridades y así apaciguar los ánimos de los ciudadanos que clamaban por verdad y justicia. Asimismo, salieron a la luz videos y fotos que muestran a los imputados declarando bajo coacción. En algunos registros aparece el mismo Cerón, indicándoles que sus testimonios tenían que coincidir con la versión dada por la Procuraduría. Varios de ellos fueron liberados al comprobarse que fueron torturados y por la imposibilidad de imputarles los delitos. Entre los excarcelados estaban Gildardo López Astudillo, alias Gil, presunto jefe regional de Guerreros Unidos, convertido luego en testigo protegido, y Agustín García Reyes, alias Chereje. El nuevo rumbo que tomaba la investigación y la presión de la opinión pública hicieron que el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal también renunciara a su cargo. Sin embargo, aún después de dimitir, Cerón siguió insistiendo en sostener la versión del basurero, convocando a ruedas de prensa en las que mostraba fotos de la supuesta hoguera, que después se demostró correspondía a un campo de concentración nazi. Posteriormente, madres y padres de los 43 desaparecidos, junto a organizaciones civiles, exigieron 3 puntos clave: la asignación de un fiscal que fuera de confianza para las familias, el regreso del GIEI a México y la voluntad política de esclarecer los hechos expresada en un documento oficial. Entre 2017 y 2018, el caso Ayotzinapa se volvió un tema electoral, ya que el entonces candidato presidencial por Morena, Andrés Manuel López Obrador, conocido
por el acrónimo de su nombre, AMLO, prometió durante su campaña que su gobierno tomaría las medidas necesarias para darles verdad y justicia a las familias. En mayo de 2018 hubo un nuevo giro cuando un tribunal federal concluyó que la investigación penal no había sido inmediata, efectiva, independiente ni imparcial, y en consecuencia se ordenó la creación de una comisión de investigación. Fue así como a pocos días de haber asumido el cargo, en diciembre de ese año, AMLO creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa Kobaj. Además, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México denunció en un nuevo informe la tortura de decenas de detenidos por el caso. Con la nueva administración, la Fiscalía designó una unidad especial para llevar las riendas de las investigaciones. Cerón fue acusado de tortura y desaparición forzada, entre otros delitos. Al saber de la acusación, el exfuncionario huyó a Canadá y de allí a Israel, por lo que fue emitida una ficha roja de Interpol y una orden de captura de la Fiscalía General de la República. Además de los delitos relacionados con el caso Ayotzinapa, Cerón enfrentaba una investigación por el presunto desfalco a la Procuraduría de 1.200 millones de pesos, el equivalente a casi 69 millones de dólares por la adquisición irregular de material para espionaje a empresas extranjeras. En enero de 2019, la Secretaría de Gobierno juramentó la Comisión para la Verdad de la Presidencia, en la que además de funcionarios de alta jerarquía y expertos, estaban representantes de los padres de los estudiantes desaparecidos. Esta instancia se encargaría de hacer una investigación independiente para la Unidad Especial de la Fiscalía. En junio de 2020, los investigadores encontraron un fragmento de hueso en la barranca de la Carnicería, ubicado a casi 1 kilómetro del basurero de Cocula, y se determinó que pertenecía a uno de los normalistas. Al año siguiente, recolectaron otra pieza ósea que, de acuerdo con los análisis, era de otro estudiante. Entonces, el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, afirmó que fue en ese paraje donde más restos óseos se han encontrado y que siempre estuvieron allí, agregando que los responsables los dejaron para que se deterioraran al punto de que ya no pueden ser identificados. Esta declaración terminó de sepultar la llamada verdad histórica y allanó el camino para un posible esclarecimiento del caso. Pero como indicó el fiscal Gómez Trejo, había pasado tiempo y el tratamiento que se había dado a los restos, más la acción de los elementos, harían prácticamente imposible desenterrar la verdad. No obstante, la Fiscalía partía de la presunción de que los 43 estudiantes habían fallecido, aunque para ese entonces ya eran 41 los desaparecidos, pues 2 habían sido identificados. El 26 de septiembre de 2020, los familiares de los normalistas se reunieron con el presidente mexicano en el Palacio Nacional. Allí, López Obrador les dio un avance de las investigaciones adelantadas por la comisión y les pidió disculpas en nombre del Estado, a la vez que reiteró su compromiso de aclarar lo que sucedió, reparar los daños y hacer justicia. Durante los siguientes 2 años, la Comisión de la Verdad se dedicó a recabar y analizar pruebas físicas, testimonios, registros de llamadas, mensajes y cámaras para tratar de construir un relato lo más cercano posible a los hechos. Pero las dudas de los padres persistían. Querían saber qué había sido de ellos, si algunos lograron sobrevivir o por qué los atacaron con tanta violencia. También se preguntaban por qué los desaparecieron si el motivo era la droga, ya que los criminales habían recuperado el 5.º autobús
donde supuestamente estaba el cargamento. Las familias y las organizaciones civiles que las acompañaban habían conseguido algunas pistas y datos de testigos anónimos sobre los hechos registrados entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, por lo que estaban convencidos de que los militares habían participado de alguna forma en la desaparición de sus hijos. Para los padres, se convirtió en un punto de honor que el ejército y la armada abrieran sus archivos y les dieran acceso a los mismos a los investigadores independientes, algo que finalmente se logró, no sin que mediaran contundentes manifestaciones como la registrada frente a la Fiscalía General del Estado y el Campamento Militar 1. El 1 de septiembre de 2021 se confirmó que del 26 de septiembre al 4 de octubre de 2014 hubo comunicación entre el segundo comandante de la Policía Municipal de Iguala, Francisco Salgado Valladares, el director de ese organismo, Felipe Flores Vázquez, y una persona denominada Gil, presuntamente Gildardo López Astudillo, el supuesto jefe regional de Guerreros Unidos, así como Alejandro Cholo Palacios y un policía del municipio de Tepecuaquilco identificado como Ramón. De acuerdo con la comisión presidencial, más allá del asunto de la droga, los chicos desaparecieron porque los criminales de Iguala pensaron que un grupo contrario les atacaba, en represalia a un enfrentamiento registrado semanas antes en un pueblo minero de la región. No obstante, la comisión señaló que no había prueba alguna de que los estudiantes fueran parte de una organización delictiva. De igual modo, se determinó que los policías los entregaron a los criminales, que los separaron en grupos, le quitaron la vida a la mayoría y esparcieron sus restos en diferentes lugares. El 18 de agosto de 2022, cuando faltaba poco más de un mes para el 8º aniversario de los hechos, algunas dudas comenzaron a ser despejadas, aunque no del todo. El subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, presentó el primer informe de esa instancia, el cual concluyó que en la muerte y desaparición de los estudiantes hubo complicidad de autoridades federales, estatales y municipales con el grupo delictivo Guerreros Unidos. Entre otros temas, Encinas dio a conocer datos que apuntaban a la responsabilidad militar en la desaparición forzada de los estudiantes. También profundizó en el rol de autoridades de alto nivel en la fabricación de la llamada verdad histórica. Una de las principales conclusiones de la comisión fue que se trató de un crimen de Estado, a la vez que se planteó la necesidad de garantizar los pasos necesarios para esclarecer lo que les pasó a los estudiantes, continuar con su búsqueda, sancionar a los perpetradores y sentar precedentes que contribuyan a poner fin a la crisis de desapariciones. El informe coincidió con el GIEI en que autoridades de todos los niveles locales, estatales y federales, así como la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, estaban al tanto de los movimientos de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos la noche del 26 de septiembre de 2014. Además, resaltó que en la época de los hechos, ambas instituciones contaban con registros de intervención de las comunicaciones entre las autoridades locales e integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. El informe también ofreció nuevas revelaciones de un detalle que había trascendido desde 2019, pero que no había sido confirmado por las autoridades, y es que entre los 43 estudiantes desaparecidos había un infiltrado de la SEDENA que se encargaba de informar a sus superiores de las actividades de los normalistas.
Del informe se desprende que, a pesar de que uno de sus funcionarios figuraba entre las víctimas, Sedena no hizo mayores esfuerzos por localizarlo, lo que se sumó a otros señalamientos hechos con anterioridad por el grupo de expertos de la CIDH que vinculan a la Sedena y a la Secretaría de Marina, SEMAR, en diversos momentos de los hechos y en la posterior construcción de la versión impuesta por la Procuraduría. Las instituciones militares también han sido reacias a entregar toda la información del caso, incluso después de que López Obrador lo ordenara mediante un decreto presidencial en 2018. Sin embargo, la revelación más llamativa sobre la participación militar en el caso fue el anuncio de que un coronel del ejército presuntamente ordenó ultimar a 6 de los estudiantes, quienes habrían permanecido con vida hasta 4 días después de su desaparición. Esa fue la primera vez que las autoridades señalaban públicamente la participación de integrantes del ejército en la desaparición forzada de algunos de los 43 normalistas. En cuanto al esclarecimiento del caso en sí, la comisión coincidió una vez más con el GIEI en desmentir la versión de la incineración masiva en el basurero, pues los investigadores encontraron elementos para afirmar que los 45 estudiantes fueron llevados a distintos puntos por diversos grupos de actores. Concluyeron que no existían evidencias de que algunos de los jóvenes estuviese con vida y recomendaron continuar con la búsqueda de sus restos en diferentes municipios de Guerrero. Un día después de la presentación del informe, el 19 de agosto, fue detenido el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, por su papel en construir la versión oficial del caso que resultó siendo falsa. Fue procesado por desaparición forzada, tortura y delitos contra la Administración de Justicia. Adicionalmente, la Fiscalía General de la República anunció la petición de 83 órdenes de aprehensión en relación con el caso Ayotzinapa, en contra de 20 mandos militares y personal de tropa destacado en la ciudad de Iguala, así como 5 autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero. También 26 policías de Huitzuco, 6 de Iguala y 1 de Cocula, además de 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros de Guerreros Unidos. Pese a los resultados del informe y a las órdenes de captura, los familiares de los normalistas no estaban conformes con los avances y seguían activos en la calle manifestando. El 26 de agosto, marcharon bajo la lluvia por las calles de la capital mexicana con carteles y fotos de los alumnos desaparecidos. Menos de un mes después, el 14 de septiembre de 2022, el coronel mencionado en el informe fue apresado, pero la participación de militares en el ataque cambió la perspectiva que se había manejado hasta ese momento como la de un problema de policías corruptos y delincuentes crueles. Ante la posibilidad, que cada vez lucía más como una certeza, de que los militares participaron en la emboscada y el ataque a los normalistas, organismos internacionales y activistas por los derechos humanos, así como los padres de los estudiantes, comenzaron a preguntarse hasta qué nivel de la administración pública habrían llegado los tentáculos del crimen organizado. Para la Oficina de Asuntos Latinoamericanos de Estados Unidos, WOLA, por sus siglas en inglés, el cambio de gobierno en México y la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia trajeron mayor flujo de información y favorecieron el análisis de las evidencias del caso. Pero, al mismo tiempo, se acumularon obstáculos para avanzar en la investigación y romper los posibles pactos de silencio entre los perpetradores. Sin embargo, el organismo reiteró en su balance del caso
que el éxito de la Fiscalía no se definiría por el número de personas acusadas, sino por las sentencias judiciales dictadas y la información obtenida para contribuir al verdadero acceso a la verdad y la justicia, en este caso, que indignó a México y al mundo entero. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El voto de confianza que los seres queridos de los estudiantes desaparecidos le dieron al presidente mexicano luego del nombramiento de la Comisión para la Verdad y la Justicia y el reingreso al país de los grupos de expertos independientes del extranjero comenzó a desmoronarse rápidamente. El fiscal Omar Gómez Trejo, quien gozaba de la confianza de los padres de los estudiantes desaparecidos y de sus abogados, presentó su renuncia tras conocerse que la Fiscalía General de la República dictaminó el retiro de 21 de las 83 órdenes de aprehensión dictadas por la Unidad Especial. Sin la presencia del fiscal especial, el equipo forense argentino salió por segunda vez de México, ahora de forma definitiva. El 25 de julio de 2023, a casi 9 años de los hechos y pese a las múltiples detenciones, el Estado mexicano no había concretado ninguna condena con relación al caso y persistía la incertidumbre de lo ocurrido con los normalistas y su paradero. Ese día, las expectativas estaban cifradas en el último informe de la Comisión de Expertos de la CIDH. No obstante, Ángela Bustos y Carlos Beristain, últimos miembros del GIEI, expresaron su frustración por lo que llamaron la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas para resolver el misterio de la desaparición de los 43 estudiantes. El informe concluyó un nuevo análisis técnico de datos de teléfonos móviles y documentos que ubicaron a varios miembros de las Fuerzas Armadas de México en sitios relacionados con el ataque a los normalistas al momento de los hechos y en lugares que nunca habían mencionado en sus testimonios. Además, los expertos obtuvieron un documento confidencial de la Marina que indicaba que 2 personas habían fallecido mientras estaban bajo custodia de los soldados. No obstante, el GIEI señaló que resultaba imposible seguir adelante con su labor porque los militares se rehusaban a entregar información sensible y dio por finalizada su misión. El 20 de septiembre de 2023, López Obrador recibió en el Palacio Nacional nuevamente a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos para tratar de zanjar el distanciamiento que se produjo a raíz de que los padres consideran que el gobierno encubre a las Fuerzas Armadas, pues según los informes manejan información crucial obtenida mediante el espionaje y vigilancia que mantenían en ese tiempo sobre los normalistas, además de su presunta participación en los hechos. No obstante, según reseñas, el encuentro no fue todo lo cordial que se había esperado, al punto de que el mandatario enfatizó que él no encubría, pues no era Peña Nieto, en referencia a las maniobras de ocultación de la administración del expresidente en ejercicio al momento en que ocurrieron los hechos, durante la cual altos funcionarios hoy presos o prófugos crearon la falsa verdad histórica posteriormente desechada. Lo cierto es que a 9 años de los trágicos hechos, las familias seguían exigiendo verdad y justicia. Desde el día 21 en adelante, protagonizaron marchas, vigilias y concentraciones conocidas en México como plantones, especialmente frente al campamento militar número 1 en Naucalpan, Ciudad de México, donde se concentra la información de todos los batallones del país. El lunes 25, compañeros de las escuelas rurales, junto a los padres de las víctimas,
escenificaron una contundente protesta frente a la sede del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, rebautizado como Centro Nacional de Inteligencia, en la Ciudad de México, donde exigieron una vez más que el ejército entregue documentos cruciales para la investigación. Además de lanzar petardos y bombas incendiarias contra las instalaciones, los manifestantes pintaron la fachada con aerosoles de color rojo con frases como Ayoxi 43 y perpetradores, en alusión a la presunta participación de militares en la desaparición de los 43 estudiantes. Las movilizaciones se mantuvieron principalmente en la capital y el martes 26 de septiembre, las familias y alumnos de las escuelas normales encabezaron una marcha multitudinaria que partió a las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia y recorrió las calles de la ciudad hasta llegar al Zócalo, donde estaba ubicada una tarima a espaldas del Palacio Nacional. Allí expresaron su inconformidad con las respuestas que ha dado el gobierno e instaron a continuar la lucha iniciada 9 años atrás. Organizaciones civiles y agencias internacionales también expresaron su preocupación por la falta de respuesta de las Fuerzas Armadas al pedido de los padres de los jóvenes e instaron al Ejecutivo a acelerar las investigaciones y esclarecer los hechos. El miércoles 27 de septiembre, en el marco del 9º aniversario luctuoso, el presidente López Obrador defendió la actuación de su gobierno y recordó que por el caso Ayotzinapa estaban presos 2 generales, así como 20 integrantes del ejército, entre oficiales y soldados, el ex procurador general de la República y alrededor de 120 personas más. El primer mandatario mexicano enfatizó que la prioridad debía ser encontrar a los muchachos y no solo culpar al ejército y al Estado, declaración que causó gran polémica, pues muchos la interpretaron como un intento por encubrir a la Secretaría de Defensa, señalada de ocultar información sobre las violaciones de derechos humanos registradas en Iguala. No obstante, López Obrador insistió en asegurar que los militares habían entregado toda la información que tenían sobre el caso, algo con lo que no estaban de acuerdo los padres de los 43 normalistas desaparecidos, ni tampoco los abogados ni las organizaciones civiles que les acompañaban en la búsqueda de justicia. Una de ellas, el Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinoyán, señaló que la noche del 26 de septiembre de 2014, el ejército recopiló información de lo que estaba ocurriendo en Iguala. Además, aseguraron que fueron ellos quienes en 2021 le solicitaron al presidente que le ordenara que se abrieran los expedientes para que el GIEI pudiera examinarlos, algo que finalmente se hizo a medias, con lo cual salió a relucir desde la presencia de militares infiltrados entre los estudiantes hasta la participación de integrantes de la Fuerza Armada en los hechos. En conclusión, tanto el GIEI como la Comisión Presidencial para la Verdad coinciden en que los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos no estaban en Iguala para sabotear los actos de la alcaldía, sino para tomar los autobuses para ir a la marcha en Ciudad de México. En segundo lugar, las investigaciones han revelado la participación en los hechos de integrantes de las policías locales, estatal y federal, así como de las Fuerzas Armadas que actuaron en complicidad con miembros de grupos delictivos que operan en Guerrero, específicamente de Guerreros Unidos, pero la forma como se desarrollaron los hechos y el destino final de los estudiantes sigue siendo un gran misterio. Algunos medios mencionan que los investigadores descubrieron que al menos 5 normalistas
fueron disueltos en ácido. 6 jóvenes más permanecieron vivos aislados en una bodega o una cueva varios días después de los hechos y presuntamente otro grupo indeterminado fue trasladado a la zona minera del Cinturón de Oro del río Balsas para desaparecerlos. Pero esas son solo algunas de las conjeturas que no han podido ser confirmadas. Mediante las evidencias recabadas y analizadas por los distintos investigadores durante los últimos 9 años, solo se han hallado restos que pertenecen a 3 de los estudiantes desaparecidos, los cuales fueron identificados por el Laboratorio de Genética de la Universidad de Innsbruck en Austria como Yoshivani Guerrero de la Cruz, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre y Alexander Mora Venancio. Pero para Ayotzinapa y México, hasta que no haya justicia, siguen faltando 43. En un esfuerzo por resolver el caso y darle un cierre a las familias de los chicos, en abril de 2022, el gobierno mexicano había enviado a Israel una misión liderada por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, con el objetivo de ofrecer garantías en el proceso legal a Cerón a cambio de ayuda, pero este se habría rehusado. El exfuncionario solicitó refugio a Israel, país que ha evitado dar respuesta al pedido de extradición del gobierno mexicano, debido al apoyo que le ha dado la administración de López Obrador a Palestina en los foros internacionales, ya que además no existe entre ellos tratado de extradición. En conferencia de prensa ofrecida el 3 de noviembre de 2023 desde el Palacio Nacional, el presidente mexicano admitió que la extradición del extitular de la Agencia de Investigación Criminal se estaba complicando debido al conflicto en el que está involucrado Israel. No obstante, López Obrador reiteró que seguirán atendiendo el caso y aseguró que conforme avancen las indagatorias, se iba a conocer la verdad sobre los estudiantes, a pesar de la red de componendas y complicidades que, según dijo, han hecho que prevalezca la impunidad. Un día antes, el país fue sorprendido por una noticia que arrojó nuevas sombras sobre este doloroso caso, cuando Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y abogado de las familias de los estudiantes, informó que Jesús Murillo Kazán saldría de prisión para seguir desde su residencia los procesos penales en su contra por la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa. Aguirre declaró a agencias internacionales que en horas de la madrugada del 2 de noviembre, José Rivas González, juez suplente del Centro de Justicia Penal Federal, Reclusorio Norte, donde el ex procurador general de la República se encuentra desde agosto de 2022 en prisión preventiva a la espera de juicio, falló a su favor y le otorgó una medida de prisión domiciliaria. Según lo informado, el juez tomó la decisión basado en las pruebas presentadas por la defensa de Murillo, de 75 años, quien supuestamente ha comenzado a presentar síntomas de demencia senil, por lo que el exfuncionario permanece en el hospital del centro penitenciario. Las reacciones no se hicieron esperar y la primera en pronunciarse fue la Comisión de la Verdad, la cual anunció que la Fiscalía General de la República impugnaría la resolución por considerar que ésta quebranta el principio de legalidad e imparcialidad. Además, se solicitará que se interponga una queja contra el juez ante el Consejo de la Judicatura Federal, CJF, órgano del Poder Judicial de México que administra los juzgados y tribunales. El nuevo presidente de la comisión, Arturo Medina Padilla, aclaró en un comunicado que esta decisión no implica que Murillo saldrá exonerado y pasará de inmediato a su residencia, pues el exfuncionario
no solo enfrenta un proceso penal en el reclusorio norte, sino también otro en el reclusorio sur, donde la medida cautelar de prisión preventiva se mantiene firme. La comisión denunció que la decisión se tomó durante el feriado por el Día de los Muertos, una tradición de gran arraigo en México, lo que consideran se hizo de forma deliberada para tratar de distraer la atención sobre el cambio de medida cautelar. Según reseñas de medios nacionales y extranjeros, la medida llegó en un momento de gran malestar entre el gobierno mexicano y las familias de los estudiantes desaparecidos, quienes consideran que las Fuerzas Armadas del país siguen sin proporcionar los expedientes que pudieran ofrecer datos que ayuden a conocer el paradero de los jóvenes, tal como sugirió en su último informe el grupo de expertos designado por la CIDH que investigó el caso. También se pronunció el presidente López Obrador, quien mostró su desacuerdo con el fallo y denunció que hubo irregularidades ya que se tomó en un día feriado y la Fiscalía fue notificada con poco tiempo de antelación. Además, el mandatario señaló que el juez Jesús Rivas supuestamente lanzó ataques en contra de su gobierno. Hasta noviembre de 2023, por el caso Ayotzinapa, están detenidos el procurador Jesús Murillo Caram, 2 generales, 20 miembros del ejército y otras 100 personas entre delincuentes, agentes de seguridad y funcionarios, pero nadie ha sido condenado. La veracidad de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, así como el paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que salieron a buscar autobuses para protestar y nunca volvieron a sus hogares, sigue siendo un enigma cuya resolución aún no se avisora. Las madres, padres, hermanos, compañeros normalistas y demás seres queridos que aún lloran por su ausencia no abandonan la exigencia de la justicia y la verdad que les han sido esquivas desde 2014. En tanto que la sociedad mexicana y la comunidad internacional mantienen la mirada sobre este caso, cuyo esclarecimiento representa uno de los mayores desafíos en el contexto de la crisis de violencia, desapariciones forzadas y violación de los derechos humanos que sacude al país. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.